Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a extender nuestro mapa un poco hacia el oeste y hacia un punto donde África y Europa casi que se tocan, donde los dos mundos chocan y donde este fin de semana se ha desatado una crisis que podría cambiar la política europea para siempre. Si abrieron las noticias este fin de semana, seguramente vieron las imágenes. Según reportes de Sky News, la BBC y otros medios internacionales, una cifra astronómica de personas ha cruzado la frontera. Estamos hablando de casi 60.000 inmigrantes que cruzaron desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta en un lapso de tan solo 24 horas. Para ponerlo en perspectiva, es como si en un solo día el equivalente a un estadio de fútbol lleno entrara a una ciudad que apenas tiene la infraestructura para sus propios habitantes. Ante este colapso, Euronews reportaba esta mañana que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió una carta incendiaria a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. En ella, Sánchez condena lo que llama una falta de solidaridad europea frente a esta crisis, argumentando que se ha dejado a España sola soportando el peso de defender la frontera del continente, mientras que otros Estados miembros evitan asumir su corresponsabilidad y resisten la acogida obligatoria de inmigrantes. Y ahora estamos frente a una crisis y el continente europeo entero está conteniendo la respiración antes de las charlas de emergencia que van a tener lugar este martes. Y las tensiones, para que entiendan, no son solo entre España y la Comisión Europea, sino que ya están abriendo frentes directos con otros líderes europeos. Fox News, por ejemplo, informa que Pedro Sánchez ha lanzado duras críticas contra su homóloga italiana Giorgia Meloni. Mientras España existe un reparto solidario de esta avalancha humana sin precedentes, Italia y otros países han optado por endurecer de inmediato las medidas, cerrando filas y restableciendo controles fronterizos para blindarse ante cualquier desvío de migrantes hacia sus territorios. Para Sánchez, esta actitud demuestra que la solidaridad europea, de la que tanto se habla en Bruselas, es un espejismo cuando la crisis llama a la puerta, y para Meloni, que ha luchado tanto contra la inmigración ilegal, el descuido de España no tiene que ser su problema. Pero antes de seguir entendiendo de cómo esto va a afectar a la geopolítica entre los países europeos, vamos a hablar de cómo llegamos hasta aquí. Hoy vamos a alejarnos del pánico de las noticias inmediatas y vamos a dar contexto. Vamos a entender qué es Ceuta y por qué hay un territorio español en el norte de África, qué significa la llegada de estas decenas de miles de inmigrantes, quiénes son, cómo operan las mafias que los traen y cómo Europa ha intentado y muchas veces fracasado en lidiar con este fenómeno. Para entender el presente, como siempre hacemos en Tzlil, tenemos que viajar al pasado. ¿Por qué España tiene tierras en Marruecos? Para responder esto, no tenemos que retroceder décadas, sino siglos. Hablemos de la historia colonial, porque para entender por qué estas ciudades están ahí, tenemos que remontarnos a más de 1300 años atrás. Todo comenzó en el año 711. En este momento, las fuerzas musulmanas del norte de África cruzan precisamente el estrecho de Gibraltar e invaden la península ibérica. En cuestión de pocos años, conquistaron la mayor parte del territorio hispano-visigodo, estableciendo una próspera civilización conocida como Al-Andalus, que dominaría la región durante siglos. Pero el péndulo de la historia, como ya sabemos en Tzlil, va y vuelve. Desde las montañas del norte, los reinos cristianos comenzaron lo que se conoce como la Reconquista, un proceso complejo, fragmentado y sangriento que duró casi 800 años. No fue una guerra continua, sino un esfuerzo de siglos por parte de los reinos cristianos para ir empujando las fronteras del Islam otra vez hacia el sur. Un proceso que culminó formalmente en 1492 con la toma de Granada por los Reyes Católicos. En el clímax de esta dinámica expansiva y con el objetivo estratégico de asegurar a las costas y evitar las nuevas invasiones desde un continente africano,
las potencias ibéricas decidieron dar el salto hacia el otro lado del mar. Ceuta fue conquistada originalmente en el año 1415, pero no por España, sino por el Reino de Portugal. Sin embargo, en el año 1580, tras una crisis sucesoria, las coronas de España y Portugal se unieron bajo el mando de Felipe II y Ceuta pasó a ser administrada por la monarquía española. Cuando Portugal se separó de la Unión décadas después, los propios ciudadanos de Ceuta decidieron mantenerse fieles a Madrid, lo que se formalizó legalmente en el Tratado de Lisboa en 1668. Por su parte, Melilla, la otra ciudad española en Marruecos, había sido tomada directamente por las tropas de la Corona de Castilla en el año 1497. Y estamos hablando de que ambas plazas eran territorio soberano español siglos antes de que el Reino de Marruecos existiera como un Estado-nación moderno que conocemos hoy. Y ahora saltemos al siglo XX. Entre el año 1912 y 1956, España y Francia se repartieron la administración de Marruecos mediante un régimen de protectorado. Cuando Marruecos finalmente logra su independencia en 1956, España le devuelve la zona del protectorado que administraba, pero establece una línea roja. Dijo, un momento, Ceuta y Melilla no eran parte del protectorado, son territorio soberano español desde los siglos XV y XVI. Marruecos, por supuesto, nunca ha aceptado este argumento. Para el gobierno de Rabat, Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas. Y esta profunda grieta histórica es la pólvora de la crisis geopolítica que estamos viendo estallar hoy. Y hablemos de las propiedades geográficas y demográficas de estos dos territorios, Ceuta y Melilla, porque son fascinantes. Ceuta es diminuta, tiene apenas unos 18,5 kilómetros cuadrados y está ubicada en el estrecho de Gibraltar. Melilla, situada un poquito más al este, es aún más pequeña, con 12 kilómetros cuadrados. Ambas ciudades rondeaban los 85,000 habitantes antes de este fin de semana. Demográficamente son una mezcla de culturas. Tienen una población civil casi dividida en dos partes iguales, entre ciudadanos de origen peninsular, españoles cristianos, y ciudadanos de origen marroquí, que son musulmanes. Además, tienen también pequeñas comunidades judías e hindúes. Pero geográficamente comparten una característica que las convierte en la zona cero de la geopolítica actual. Son la única frontera terrestre entre la Unión Europea y el continente africano. Imaginen esto, de un lado de la valla fronteriza está África, con sus inmensos retos económicos y sociales, y del otro lado de la valla está el sueño europeo. No hay que cruzar el mar Mediterráneo en un bote inflable, sino que solo hay que saltar una cerca y ya estás en el primer mundo, con acceso teórico a los derechos y al sistema de asilo de la Unión Europea. Y esto nos lleva a un contexto más amplio, la inmigración ilegal africana hacia Europa. No podemos hablar de 50,000 o 60,000 personas de este fin de semana sin entender el panorama general. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones y Frontex, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, cientos de miles de personas intentan llegar a Europa cada año desde África. ¿Por qué? La respuesta es multifactorial. Huyen de la pobreza extrema, de los conflictos armados como la guerra de Sudán o la violencia yihadista en el Sahel. Huyen de la persecución política y cada vez más de los problemas que trae el cambio climático que destruye sus cosechas. Existen varios puntos y métodos de inmigración ilegal desde África hacia Europa. Tenemos por un lado la ruta del Mediterráneo central, que es desde Libia o Túnez hacia Italia. Por otro lado está la ruta del África Occidental, que es hacia las Islas Canarias en España. Y está la ruta del Mediterráneo Oriental, que es desde Turquía a Grecia, y la ruta del Mediterráneo Occidental, que involucra a Marruecos, España y, por supuesto, a nuestras protagonistas de hoy, Ceuta y Melilla. ¿Cómo llegan? Los métodos varían. En el mar vemos a las célebres pateras o botes inflables sobrecargados, muchas veces sin gasolina suficiente. Pero en Ceuta y Melilla el método principal son los saltos masivos. Grupos de cientos o a veces miles de personas coordinan un asalto a las altas valles fronterizas cubiertas de alambres de púas usando escaleras improvisadas o ganchos.
Otros intentan bordear también los muros nadando o se esconden en dobles fondos de carros que cruzan la frontera comercial. Pero ¿quiénes son estas personas que migran ilegalmente hacia Europa? Mayormente vemos hombres jóvenes de países subsaharianos, de naciones como Mali, Senegal, Guinea o Costa de Marfil. Sus familias generalmente reúnen todos sus ahorros para financiarles este viaje con la esperanza de que lleguen a Europa, consigan trabajo y envíen dinero de vuelta a casa. Y aquí hay que hablar de los actores más oscuros de esta historia, las mafias. Las redes de tráfico de personas controlan casi todas las rutas que acabamos de mencionar desde África a Europa. Hablamos de carteles brutales que cobran miles de euros por paquetes que prometen llevar al migrante desde el corazón de África y hasta la frontera. Y para estas mafias, los humanos son simplemente mercancía. Los abandonan en el desierto, los esclavizan en Libia o los envían a una muerte casi segura en el mar con tal de recibir un par de miles de euros que vale este proceso de migración ilegal. Y de hecho de esto trata el episodio spin-off de esta semana. Vamos a hablar de uno de los trayectos de migración africana a Europa que es conocido como la Ruta de la Muerte. Estamos hablando del cruce por el desierto del Sahara antes de llegar al mar Mediterráneo. Vamos a ver por qué este trayecto es tan peligroso para los migrantes que lo cruzan. Así que si quieren escuchar esta historia y apoyar al podcast, suscríbanse a nuestra comunidad It's Little Spin-off por solo $7 al mes con el enlace que les dejo acá abajo en la descripción del episodio. También si quieren apoyar al podcast de otra manera, suscríbanse en donde nos estén escuchando. Si nos están escuchando en Spotify o en YouTube o en Apple Podcast o donde nos estén escuchando, suscríbanse que esto nos ayuda a llegar a más personas como ustedes. Y ahora volvamos a la historia. ¿Qué pasa cuando finalmente llegan estos emigrantes ilegales a territorio europeo? Digamos, tras saltar la valla de Ceuta o tras cruzar el mar Mediterráneo en una lancha inflable. Cuando un emigrante irregular logra pisar suelo europeo, por ley internacional y europea, tiene derecho a solicitar asilo. Y por eso son llevados a centros de estancia temporal de inmigrantes, conocidos como los CETI. Ahí se les identifica, se les da atención médica básica y se inicia su proceso. Sin embargo, si no califican para asilo político o estatus de refugiado, que es el caso de muchos de estos migrantes estrictamente económicos, teóricamente se les abre un expediente de expulsión. Pero la realidad no es que los logran expulsar directamente. Deportar a alguien requiere que su país de origen lo acepte, y muchos migrantes destruyen sus documentos para que no se sepa de dónde son. Y además de eso, muchos países africanos se niegan a firmar los acuerdos de repatriación con Europa. Por lo tanto, el sistema colapsa y tras meses de espera, muchos terminan siendo trasladados a Europa, donde eventualmente pasan a la clandestinidad, engrosando la economía sumergida del continente. Y esto ha sido un dolor de cabeza enorme para Europa. En los últimos años, la Unión Europea ha lanzado múltiples iniciativas para lidiar con el fenómeno. Han intentado reformas millonarias y pactos como el famoso nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, que busca que los países europeos se repartan las cuotas de migrantes por igual para no dejar toda la carga a los países que se encuentran más cerca a África, como España, Italia y Grecia. Pero países del este como Hungría y Polonia se han negado en rotundo a aceptar estas cuotas. Y esto ha forzado a Europa a cambiar de táctica. La estrategia moderna se llama externalización de las fronteras. Básicamente, Europa le paga a países fuera del continente para que hagan de policías y detengan a los migrantes antes de que intenten llegar a Europa. Y aquí entra un nombre clave, Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. La estrategia italiana bajo el gobierno de Meloni ha sido agresiva e innovadora desde el punto de vista de la Europa fortaleza. Ella fue la principal arquitecta de un acuerdo masivo con Túnez. Europa acordó entregarle a Túnez cientos de millones de euros en macroayudas y apoyo para su tambaleante economía. ¿A cambio de qué? A cambio de que las fuerzas de seguridad tunecinas desmantelen las mafias, refuercen sus costas y eviten que los botes salgan hacia tierra italiana. Meloni incluso fue un paso más allá hace poco
negociando centros de procesamiento de migrantes en Albania. Es decir, los migrantes rescatados por Italia serían enviados a suelo albanés para que se procesen sus casos de asilo allí, fuera de la Unión Europea. Esta estrategia ha sido muy criticada por las organizaciones de derechos humanos, pero muchos líderes europeos aplauden el pragmatismo de Meloni. Pero volvamos a nuestro problema principal, Ceuta y Melilla. Mencionamos a Italia y Túnez para entender que la migración es una herramienta geopolítica, y nadie entiende esto mejor que Marruecos. Las dos ciudades españolas que se encuentran en Marruecos geográficamente son puntos increíblemente vulnerables para Europa. España ha invertido cientos de millones de euros para fortificar estas vallas, levantándolas hasta 10 metros de altura con cámaras térmicas y tecnología de punta. La Unión Europea envía fondos constantemente a Madrid para esta tarea, pero hay un problema. Una valla, por muy alta que sea, es inútil si el país que está del otro lado decide mirar hacia otra parte. A lo largo de los años, Marruecos ha entendido que tiene en su mano el botón de pánico de Europa. Cuando las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos son buenas, fuerzas de seguridad marroquíes golpean duramente a los migrantes y a las madres que los llevan en montes cercanos a la frontera y no los deja acercarse. Pero cuando Marruecos se aleja diplomáticamente de España, la situación cambia. Ya lo vimos a menor escala en el año 2021. En ese entonces, España acogió por razones humanitarias a un líder independentista del Sahara Occidental, el territorio que Marruecos reclama como propio. A Marruecos no le gustó nada esto y como represalia, los guardias fronterizos marroquíes simplemente se retiraron, abrieron las puertas y en pocos días 10.000 migrantes, muchos de ellos niños marroquíes, engañados con que irían a ver un partido de Cristiano Ronaldo, cruzaron la frontera a Ceuta. Y este fue un chantaje diplomático muy astuto. Y así llegamos al pasado fin de semana. La crisis que ha dejado al mundo boquiabierto en las últimas horas es un escenario de pesadilla para Europa. Las cifras que se reportan son cerca de 60.000 inmigrantes, rompiendo todos los récords anteriores. En 24 horas, las playas de Tarajal y Benzú se inundaron de personas en Ceuta. La valla fue completamente asaltada en múltiples puntos sincronizados. Centros de procesamiento colapsaron en pocas horas. Y los parques de Ceuta y las calles están repletos. Ceuta ha visto a su población aumentar en más de un 50% en un solo día. ¿Y qué causó esta oleada específica? Aunque las autoridades de inteligencia aún están analizando la situación, todos los dedos apuntan a un movimiento calculado. Una avalancha de 60.000 personas no se organiza sin que los servicios secretos del país vecino, de Marruecos, estén al menos enterados. La respuesta de España ha sido desesperada. El ejército español ha sido desplegado en las calles de Ceuta, no para usar armas letales, ya que estamos hablando de civiles y organizaciones humanitarias están observando cada movimiento, sino para tratar de organizar logísticamente el caos. Y aquí es donde la geopolítica explota. Pedro Sánchez envió esa furiosa carta a Ursula von der Leyen, y en ella Sánchez dice: nosotros somos la frontera de Europa. Estos migrantes no quieren quedarse en Ceuta, quieren ir a París, a Berlín y a Ámsterdam, pero nosotros estamos cargando con toda la presión. Sánchez exige que el mecanismo de solidaridad europea se active ya mismo y que Frontex asuma un rol de emergencia en el territorio español. Reclama aviones y barcos para trasladar inmediatamente a los migrantes al continente y reclama también Sánchez que se repartan obligatoriamente entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Esto significa llevar alrededor de 2.000 inmigrantes por país. ¿Y qué va a pasar ahora? Este martes se ha convocado a una cumbre de emergencia y en Etzlil nos gusta proyectar un poco lo que podría suceder y cuáles son los posibles escenarios. El primer escenario puede ser el apaciguamiento y la billetera. La Unión Europea y España podrían tratar de averiguar qué es exactamente lo que quiere Marruecos esta vez. ¿Es más dinero para el control fronterizo? ¿Es el reconocimiento político sobre el Sahara Occidental por parte de la Unión Europea? Si se llega a un acuerdo rápido, vamos a ver a Marruecos reactivar su control fronterizo, cerrar el grifo e incluso aceptar de vuelta a algunos de sus propios ciudadanos que hayan cruzado en este contingente. Europa abriría la chiquera como lo hizo Meloni con Túnez y esto quedaría
más o menos resuelto. Otro escenario puede ser la crisis existencial de la Schengen. ¿Qué pasa si la Unión Europea dice no? ¿Qué pasa si países como Austria, Hungría o incluso Alemania se niegan a recibir un porcentaje de estos 60,000 inmigrantes, argumentando presiones internas de ciudadanos que no aguantan más recibir migrantes ilegales? En este escenario, el gobierno español podría amenazar con suspender los controles en la península. Si España, al verse abandonada y colapsada, permite que los migrantes se suban a trenes hacia el norte, la zona Schengen de libre circulación colapsaría. Veríamos el cierre de las fronteras internas de Europa, un golpe durísimo para la propia idea del proyecto europeo. Un tercer escenario puede ser un desastre humanitario encapsulado. Si las negociaciones fracasan o se estancan burocráticamente, esta se puede convertir en un lugar de crisis donde hay más de 60,000 migrantes estancados, algo similar a lo que fue la isla de Lesbos en Grecia hace unos años, pero a escala monumental. Las condiciones de salud e higiene pueden decaer, la tensión con la población local en Ceuta puede estallar en violencia callejera, y nos podríamos enfrentar a una tragedia humanitaria sostenida durante meses en el suelo europeo. Lo que ocurrió este fin de semana nos demuestra cómo la geopolítica europea y la unión entre la Unión Europea cada vez es más débil y cómo la crisis de inmigración ilegal de África a Europa puede poner tanta presión sobre el continente. Muchas gracias por escuchar. Espero que ahora vean una imagen más completa y clara sobre lo que está pasando en Ceuta y por qué en las noticias vemos olas de personas entrando y saltándose la valla para llegar a Ceuta. Espero que ahora entiendan mejor y que les haya gustado el episodio. Recuerden que si quieren apoyar al podcast, e inscríbanse a nuestra comunidad Etzlil Spin-off por solo $7 al mes y así van a poder escuchar los spin-offs de esta semana y me van a ayudar a que yo siga publicando podcasts todas las semanas. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.